Muy buenos días, feliz inicio de semana. Hoy es lunes 23 de diciembre. Rafael, ¿cómo estás? Te extrañé el viernes. Me alegro, porque lo malo fuera si uno no lo extraña. Volví a venir con mi camiseta navideña y no viniste. Yo andaba navideño también, ¿sí sabes? ¿En serio? Sí. ¿Y por qué no viniste? Andaba con camiseta roja y gorrito de Papá Noel. Ah, te Después sienta hacían una bien. foto, sí. ¿Te sienta bien? Es para levantarme el ánimo. Porque a mí las navidades me gustan, no es que no me gustan, pero no me ponen así eufórico, con felicidad, espíritu navideño, no. Entonces me obligo. Claro, Me está bien. obligo a tratar de ponerme en buena onda para no andar. La gente se pone nerviosa, malhumorada en el carro, ¿se da cuenta? Sí, eso no me gusta. Llegué al parqueadero de un centro comercial y un señor se peleó con 3 personas distintas en 3 minutos. No, o sea, No, yo por eso no salgo. o sea, Pero sí soy eufórica y me fascina la Navidad. Y se fue a la playa. No me fui a la playa porque Ya. tuve cosas que hacer aquí, justamente Compras navideñas. cosas navideñas. Hice un brunch navideño el fin de semana, pero nada, a mí me fascina la Navidad. Pero tanto me gusta la Navidad que a mis hijos no les gusta. Porque dicen que yo ponía villancicos del mes de ese. O sea, finalizando septiembre ya estaba poniendo los villancicos. Pues si usted no es intensa, no sé por qué se pone así. Entonces a María Emila no le gusta. Oiga, de ahí un poco penado, muy triste, por esos 4 chicos que están desaparecidos, cuyos padres no los tendrán para Navidad seguramente. Ya las Fuerzas Armadas y la Policía, la Ministra del Interior, el Ministro de Gobierno, el gobierno se ha preocupado y ha dicho que van hasta las últimas consecuencias. El presidente puso un tuit y y dijo que la historia no se va a volver a repetir en su gobierno. Y el presidente ha sido más enérgico que su bloque de seguridad. Sí, bastante más enérgico. El presidente ha sido más claro que su bloque de seguridad. Su bloque de seguridad ha sido, con todo cariño y respeto, ha sido un poco ambiguo. Porque yo le quiero decir algo. Está bien que den todas las facilidades a Fiscalía, está bien que abran toda la investigación, que no se oculte nada, pero esas personas, esos militares que se llevaron a esos 4 niños desde las Malvinas hasta Taura, tienen ya que estar detenidos y tienen que ser juzgados y sancionados por el simple hecho de haber cometido ese delito. Porque llevarse un menor de edad de un operativo en un camión, en este caso 4 niños. A una base. Visiblemente menores de edad, porque no me digan que a los 11 años, no, es que no parecen, ¿cómo que no parecen? Un niño de 11 años parece de 11 años. Parece de 11 años. No vayan a decirme que parece un adulto. Sí. Entonces, llevarse a unos niños a una base militar y después dejarlos sueltos, eso ya constituye un delito. Entonces, esas personas ya deben estar detenidas y ya deben estar siendo al menos juzgadas por el reglamento interno de las Fuerzas Armadas. Aparte que, Rafael, aparte de la justicia, ¿no? Hay una recordación tan triste respecto al trato de la fuerza pública a menores de edad. Esto a mí, por lo menos, espero que no sea así. Por favor, quiero que esos niños de todo corazón regresen a sus casas y a sus familias con vida, regresen sanos y salvos. Pero esto de aquí me da una sensación, como el caso de los hermanos Restrepo, y me da un dolor profundo en el alma. Sea cual sea la realidad de los niños, porque recordemos la realidad que estamos viviendo, que no es la realidad de la época de los hermanos Restrepo. Otra realidad, otra triste realidad, tristísima. Y nada justifica la desaparición de los menores de edad. Son menores de edad y nada, absolutamente lo justifica. El presidente hizo bien en salir en su cuenta y decir que en su gobierno esto no va a volver a repetirse, que eso del pasado no va a suceder,
que no van a ocultar absolutamente nada, que todo está abierto. Y en mi opinión solamente le faltó decir que internamente esos señores que se llevaron en un camión del ejército o de la Fuerza Aérea o yo no sé de cuál rama de las Fuerzas Armadas, se llevaron a estos menores a la base de Taura, esas personas tienen que estar ya detenidas. Detenidas. No puede permitirse que esto quede en impunidad. No puede, por ninguna razón. Yo sufro todo el tiempo cada vez que veo a Alexandra Córdoba, madre de David Romo, que todavía pide por la aparición de su hijo. Todavía pide por la aparición de su hijo. Y no aparece. Yo creo que quienes somos padres nos conmovemos profundamente con un dolor así. Yo creo que solamente una mente o un corazón nefasto puede utilizar una tragedia y un dolor así. Esa es la segunda parte. De manera política. O sea, créanme que eso sí, y lo voy a decir con todas sus letras y con toda su palabra, con lo fuerte que pueda sonar su palabra, a mí me asquea, me repugna ver que alguien utilice un dolor así de una madre, de una familia, con fines políticos. Lo más bajo que puede haber. Ricardo Patiño, si algún momento ve este video, que lo escuche en mis palabras, eres un miserable al usar el dolor de una madre con fines políticos. Miserable. No te tenía en ese concepto. No había visto esa faceta tuya. Había visto otras facetas malas y algunas pocas buenas. Pero esta faceta de miserable no te la conocía. Y solamente puedo decirte que eres un miserable. Hasta tus propios coidearios te lo han dicho. Hasta tus coidearios te lo han dicho. No hay derecho que se explote así el dolor de una persona. Algo que nos conmueve a todos, pero estamos en silencio. Y lo único que podemos hacer es protestar y exigir justicia. Y estar del lado de la familia de verdad. Estar del lado de la familia de verdad, pero no ir a grabarles un video para explotarlos políticamente. ¿Sabes qué? Esto a mí me deja más certezas que dudas, este tipo de actitudes. Porque pienso que son capaces absolutamente de todo con lograr su objetivo, que es volver al poder. O sea, no hay Dios ni ley. No existe nada que se interponga en el camino. O sea, no hay límites para absolutamente nada. Que se pueden cometer las bajezas más grandes con tal de convencer al electorado y utilizar a quien sea con sus fines protervos. O sea, realmente a mí me deja un muy mal sabor, muy mal sabor. Vamos a recordarle a todos nuestros amigos televidentes nuestras redes sociales. En TikTok estamos como altavoz.es, en Facebook como altavoz.es, en X, Instagram y YouTube estamos como @altavoz. ¿Quiénes son nuestros invitados el día de hoy? Francisco Sampedro, 86 días preso por transportar un año viejo, un monigote de un borrego. Han pasado los años, vamos a ver cómo está él ahora, qué ha pasado después, cuál es su historia, porque realmente pues era un momento muy oscuro en la historia del Ecuador. Hay gente que quiere conocer detalles, ¿no? Hay gente que quiere conocer si él hizo el muñeco, si él solo lo transportaba, si él lo iba a exhibir. No, recuerde que lo acusaron de terrorista. Hay un montón de cosas ahí que sería importante. Vamos a preguntarle si tiene alguna afiliación política, alguna simpatía, etcétera, etcétera, porque tampoco está bien si es que se pretende usar políticamente esto, ¿no? Tampoco. Esto es un evento que ocurrió y que debe ser recordado para que no vuelva a ocurrir. Lenín Moreno, expresidente de la República, estará con nosotros también. La presidenta del Congreso, la señora Viviana Veloz, que presentará una denuncia penal contra el expresidente Lenín Moreno. ¿Y por qué? Supuestamente haber desbaratado el correísmo. No, es que no se lo perdonan.
No se lo van a perdonar nunca. Se la tienen jurada. Por haber espiado al expresidente Rafael Correa. Y se olvidan cuando se fue Rafael Correa, en el despacho presidencial le dejaron puesto una cámara. Cámara y micrófono. Y micrófono para escuchar y ver lo que hacía Lenín Moreno. Pero es que yo siempre digo que ellos tienen como práctica la ley del embudo. Es lo ancho para mí y lo angosto para el resto. Eso es muy común. Yo pensaba que significaba otra cosa. ¿Qué cosa? Otra palabra que termina en udo. Lo ancho para mí y lo angosto para el... Ya, ok. Ya. Vamos, me quedó claro. Vámonos ahora con la colilla de la noticia del día. Y han transcurrido 9 años desde que Francisco Sampedro fue encarcelado por transportar un monigote de borrego en una protesta contra el entonces presidente Rafael Correa. Fue detenido, pasó casi 3 meses en la cárcel y después, ha pasado el tiempo, no ha podido encontrar trabajo por tener antecedentes penales. Rafael Correa y Lenín Moreno se enfrentan una vez más en la red social X debido al documental Influjo Psíquico, que aparentemente se estrenará en Netflix. Asimismo, la Revolución Ciudadana anunció que demandará a Moreno por supuesto espionaje. Todo empezó durante el gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Las expresiones en contra del régimen fueron duramente reprendidas. Los manifestantes que se opusieron a las políticas correístas fueron muchas veces golpeados, encarcelados y perseguidos. Una de las escenas calificadas como insólitas del régimen correísta fue la detención de Francisco Sampedro, un chofer que fue contratado para transportar un muñeco de cartón de un borrego durante una protesta y a quien acusaron por tráfico de armas químicas y nucleares. Durante el gobierno de Rafael Correa, cuando la oposición convocaba a una marcha, el régimen respondía con una contramarcha, a la que asistían funcionarios públicos y militantes que al final del evento recibían sándwiches y bebidas. Por esa dinámica y al fanatismo exacerbado a favor de Correa, sus seguidores se recibieron el apodo de borregos, haciendo alusión a que se mueven en masa bajo la orden del caudillo. A finales del 2015, Francisco Sampedro fue detenido por miembros de la Policía Nacional horas después de una protesta en contra del gobierno en Guayaquil. Sampedro transportaba en su vehículo un muñeco en forma de borrego y eso provocó que fuera acusado como autor del delito de tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas tipificado en el artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal y cuya pena contemplaba prisión de 5 a 7 años. Según informaron los policías que participaron en la detención, el borrego llevaba un cartel con la leyenda: aprobando las enmiendas obtendré pasto para mi estómago. La manifestación de ese día se oponía a la aprobación de una serie de enmiendas constitucionales. Ya está con nosotros Francisco Sampedro aquí en el estudio de Cuesta Arriba. Francisco, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Vemos algunos videos suyos en donde se lo veía pues joven, bastante joven, ha pasado 9 años ya. Comencemos por el principio, Francisco. ¿Quién lo contrató y para qué? Llegó un taxi donde yo trabajaba anteriormente en Machala y Colón, del Chepere. Ahí yo hacía flete de cerámica, planchas de granito, de escombros, desalojo, quiero decirle. Y llegó un taxi, me contrataron, llegaron 3 personas para llevar. Me contrataron que lleve un muñeco, un borrego, lleve un parlante, porque yo siempre pregunto lo que voy a llevar. Claro, usted tenía su carrito. Mi camioneta, una Nexan azul en aquel entonces. Tenía su camioneta para hacer fletes. Para hacer fletes, Okay. Ellos llegaron y me contrataron y me explicaron lo que iba a llevar. Y que yo encabece la marcha y me contrataron por $30 y me fui a hacer el flete.
fui a coger las cosas. Yo jamás me bajé de mi carro a embarcar ni a desembarcar, jamás. O sea, ellos pusieron las cosas en el baño de la Todo camioneta. pusieron y ellos bajaron. Al bajar, cuando fuimos en la marcha, llegamos a la gobernación y estaba acordonado eso de policía. Yo desconocía que iba a haber eso. Y de ahí me llevaron, ellos dijeron, bueno, sigamos, vamos hasta el 9 de octubre a la vereda del Malecón. Ahí sentí que la camioneta se movía y eran unos estudiantes universitarios peleando con la policía y le ganaron los estudiantes y bajaron el muñeco. Yo me fui, ya me habían pagado a mi flete también y jamás vi yo que había salido herido policía, nada. Cuando de noche llegando a mi domicilio, al batallón del suburbio... No fue en ese momento que lo detuvieron. No, fue en la noche que me estaban esperando. Y averiguaron su dirección. Por intermedio del 911 vio la placa y como el carro estaba a mi nombre, dieron con mi domicilio, porque cuando uno matricula el carro da su domicilio donde uno vive. Estábamos espiados, acuérdate. Y me esperaron ahí, 6 grandotes, 3 de cada puerta de civil. Yo llegué a mi domicilio, iba a guardar el carro y me agarraron y de ahí me llevaron detenido, en el cual estaba en vida mi madre, mi esposa que es diabética, hipertensa. Empezó la gritadera y me llevaron con carro y todo. ¿Lo llevaron a dónde? Me llevaron primero al cuartel modelo, de ahí me llevaron a la PJ. Ya. Me tuvieron preso, investigándome, detenido como hasta las 5 de la mañana. Pero no lo pusieron a órdenes de la fiscalía, por último, no le formularon cargos primero. Nada, ¿cómo? primero me tuvieron a órdenes de ellos. Las primeras 48 horas, 24 horas Son de investigación. Para investigación. Y me tuvieron todas las noches preso, en el cual me tenían como 8 personas. Pero no lo maltrataron. No, solo verbalmente, psicológicamente sí me maltrataron, porque una persona me preguntaba con quién te mandó, a órdenes de quién, pero yo no conocía a nadie, no podía decirle fue Julano, fue Rafael Cuesta que me contrató, qué sé yo no conocía. Yo no lo contraté. No, es un decir, pues, es un decir. Él no podía decir un nombre porque simplemente vino alguien, le pagó $30. Es una suposición que pongo de ejemplo, de que yo no conocía, usted me contrata y ahorita lo conozco en persona Claro. Pero de ahí yo no lo conocía, los que me contrataron. Usted no tenía idea. Si usted estaba camellando tranquilo en la esquina y ciego, se aparecieron, o sea que queremos contratar una camioneta, tienes la camioneta, flete, sí, está claro. libre, estoy libre, tienes que ganarte 30 latas por llevar el muñeco, unos palos de bandera, unas volantes y un parlante. Usted no pudo identificarlo si pertenecían a algún movimiento, algún partido político. No, porque llegó un taxi y de ahí fui y me llevaron y embarcaron esas cosas. ¿Pero las banderas de qué eran? Banderas políticas eran. Pues no sabe de qué movimiento. No, color rojo eran con... Ahí están las banderas. Vea, ya, entonces embarcaron y de ahí hice el flete y como nosotros estamos expensos en la transportación, de que usted llega a contratar un carro, va a llevar 10 quintales, usted me va a aceptar que yo le diga, ábrame los quintales a ver qué lleva, si lleva droga o no lleva. Uno siempre está expenso a cualquier desgracia que le pase. Es verdad. Esas son la vida de nosotros los transportistas, porque yo soy conductor, 36 años tengo conduciendo. Y en ese trayecto veo que a muchos compañeros les ha pasado cosas también, que han ido a parar a la penitenciaría presos, ingenuamente sin tener parte del problema. No, pues imagínense, hasta los contenedores de exportación los contaminan. No, pues aparte que ellos no se pueden, o sea, si es que la persona le dice, ábreme esto, le dice, ya no te contrato a ti, te contrato a otro, y uno se quiere ganar el pan del día. En la actualidad hay un compañero que no tiene mucho tiempito, ni 2 meses, ni un mes preso, le alzan la mano para hacer una carrera, y lo cual las personas que iban ahí venían haciendo un sicariato, ahí está en la penitenciaría. Y la familia está sufriendo. Actualmente le pasó eso. En la vida real le estoy conversando. Entonces de repente ya se le levantan, la fiscalía viene y le levanta cargos. Me levanta cargos porque los señores que me investigaron, jamás yo les acepté que me sacaron unas 15 o 20 hojas que le firme, porque me investigaba el uno, el otro, después se conversaban entre ellos, era un cruce de... ¿Y usted no le firmó nada? Jamás. Le dije que no le iba a firmar, necesito mi celular
para hacer una llamada a mi abogado si me autoriza. Necesito mi celular, necesito mis lentes de aumento. Yo no puedo ver esas letras chiquitas ahorita. A la madrugada, a las 5 o 4 de la mañana, quería que le firme. Entonces, un mayor de la policía le dijo, este está resabiado, ponle por rebeldía. Póngame por rebeldía, mi mayor, le dije. Que me iban a hacer por rebeldía, que me pongan, pero yo jamás firmé nada. Y eso me valió a mí. Cuando me detuvieron, yo estoy inscrito en el CRI, yo pago $3.50 mensual del RICE. Claro. Y el talonario jamás lo dieron. Pero gracias a Dios yo tenía uno gastado en la casa, con ese le dio mi compañera a los que me ayudaron a salir a la calle, los abogados, esos 2 abogados que me ayudaron, que jamás gasté ni 2 reales, no sé de dónde salieron. Luego vino ya la acusación formal y se lo llevaron a la Pero le acusaron de terrorismo. Casualmente de eso me acusaban, pero querían dejarme de por vida unos 10, 12 años Pero preso. ¿cuál era el acto terrorista? Eso todavía no lo entiendo. ¿Acaso el monigote tenía explosivos? O sea, ¿en qué se basaban para ese...? Ellos dijeron, a ver, un monigote de Año Viejo lleva explosivos, por lo tanto aquí hay un artículo que dice carga de explosivos, armas nucleares. De eso nombró Rafael, me acusaba. Y entonces, como supuestamente los Años Viejos pues llevan explosivos, dijeron No, aquí, no llevan explosivos si no se le pone. Supuestamente Claro. a este lleva explosivos y el artículo que es este artículo que dice explosivos, armas nucleares, armas ni sé cuánto, terrorismo. ¿Cómo le afectó eso a usted en su vida? Económicamente me afectó principalmente a mi familia. Yo soy el sustento de mi hogar, mi familia, en el cual me afectó al 90% en todo aspecto. En salud a mi esposa se empeoró y de aquel entonces ha bajado más, está un poquito más delgada, ya más arrugadita la veo por ahí. Porque la veo, no diga Oiga, eso. Es que eso 54 nunca se años, dice. está más joven que mí, yo ando en 64 y a ella la veo más acabada que mí. Tenemos la misma edad, ¿se da cuenta? Usted solo es más joven que mí. Y yo me siento bien, aunque con mis problemas económicos, pero ahí estoy, sin trabajo. Dígame, 3 meses en Cana. ¿Cómo logró salir? No sé quién puso un abogado, pero me ayudaron a salir. Y salí libre. Salí libre gracias a Dios, porque por el lado de Rafael Correa, el dictador en aquel entonces, esa dictadura que tenía, no, me dejaba los 12 años que quería ponerme. Oiga, y antes de que usted lleve el monigote, ¿usted qué opinión tenía de Rafael Correa? Que estaba gobernando mal, prepotencia, metiendo preso a todo el Antes mundo. del monigote. Antes del monigote Usted yo ya no tenía un buen concepto. no lo tenía, ni jamás lo tendré hasta ahorita ya, porque No, ahora peor. Pues. que con lo que está viviendo el país y todo lo que ha dejado sembrado y todo como estamos viviendo es por culpa de él. Pero escúcheme una cosa, don Francisco. Han pasado 9 años. ¿Usted no pudo recuperar su empleo? No, ¿Por qué? porque me ficharon como terrorista, me pusieron unos números en el pecho y me los hacían poner más arriba para que salgan bonitos los números. Y alza la cabeza y ahí... O sea, usted tiene antecedentes como terrorista. No me dejaron entrar cuando cobré mi libertad, me salió un trabajito en Supán, me pidieron la cédula y no me dejaron ingresar. Usted tiene antecedentes, retírese. Y desde ¿Y ahí, usted no ha puesto una demanda, una acción para eliminar sus antecedentes penales? Porque existe esa posibilidad aquí en Ecuador, con un buen abogado, ante la Corte Constitucional, usted puede reclamar que fue ilegalmente detenido, que se le siguió un proceso ilegal, que usted no es terrorista y pide que se le borren sus antecedentes penales, porque si no va a estar fregado todo el tiempo que quiere un trabajo. el problema es que necesito dinero para pagar un abogado, para sacarme ese problema, mandar a Quito, todo y no Pero hay abogados que trabajan pro bono, porque cuando ganan, cobran una indemnización, cobran una reparación de daños, porque a usted se le ha causado un daño moral, un daño inmaterial y también un daño material. Por supuesto. Lucro cesante se llama eso de ahí. Porque ha dejado de Entonces, percibir un sueldo. Hay abogados, o ingresos. que pro bono
hacen ese trabajo. Usted no les paga nada, ellos se encargan, va lento, muy lento, pero a la larga siempre termina ganando. Bueno, así es la historia con el problema de mi detención injustamente. Pasé 3 meses sufriendo, salí firmando con medidas cautelares. No, la semana tenía que ir para allá. ¿Y usted fue absuelto, declarado inocente o cómo? Después de un tiempo, porque siguió el abogado que me sacó a los 3 meses, siguió un juicio en el cual lo ganó él y ahí quedé absuelto. Ya. Pero quedaron registrados los antecedentes. En los antecedentes, si no sea... Después que usted ahora está tranquilo, porque ya han pasado 9 años, ¿cómo ve esto hacia atrás, Francisco? ¿Qué ve usted en todo lo que vivió? Una injusticia contra mi persona, un abuso del presidente contra el pueblo mismo, no solo contra mí, porque mucha gente sacó hasta corriendo a otros países, tenían que inmigrar, porque era una persecución que les hacía a mis hermanos ecuatorianos. Todos los que hablaban mal de él, cualquier cosa, era prepotente. En aquel entonces, el presidente que tuvimos, los ecuatorianos. Y todo lo que les puedo... ¿Y hoy qué está haciendo usted? Un desempleado más del Ecuador. ¿No tiene trabajo? No tengo trabajo, no tengo ingresos, no tengo trabajo fijo. ¿Usted es transportista? ¿Usted sabe conducir? ¿Tiene licencia profesional? No, de Sportman. De Sportman. ¿Qué más sabe hacer? Porque si es que hay alguien aquí viéndonos sobre esto, saben que hay una persona perjudicada y si usted puede darle una mano, darle un trabajo, adelante, ¿no? O sea, más que sea cachueleando en su empresa, si puede ayudarlo, por lo pronto vaya cobrándole a Repuestos Mansuera. Veo que aquí usted tiene la camiseta, cóbrele por la publicidad que le está haciendo. No, el problema es que cuando uno compra un repuesto, por estos días de Navidad que me mandó un compañero que estaba haciendo Le taller. están regalando una camiseta. Dan una camisetita. Ya, pero él nunca se imagina que usted iba a salir en televisión. Pues. Así que Tú ves billete donde sea, ¿no? Cóbrele un billete Claro, por la publicidad a Mansuera. Pero bueno, pero en todo caso, si usted desea ayudar a Francisco San Pedro, por favor, hágalo. Francisco, ahorita, ¿no? Uno ve que seguimos como muy polarizados, que se vienen unas elecciones. ¿Qué usted le diría a la gente para que los casos como el suyo no se repitan nunca más? Que sepan elegir y que no volvamos a caer en lo mismo. Y para volver a darle el voto al partido de Rafael Correa, 10.000 veces se lo doy a Noboa. Y le doy a ese joven porque lo veo que está trabajando bien, aunque mucha gente habla mal de él, pero yo lo veo bien. Cuidado van a pensar que le han pagado para venir a sentarse aquí a decir eso. Se lo doy de corazón yo el voto. Porque lo veo que el problema de la luz no es de ahorita, es de muchos gobiernos atrás que descuidaron eso. Pero mucha gente le echa la culpa a él cuando él no tiene culpa de lo que sucedió. Y es parte de la naturaleza también. Un hombre sabio. Un hombre sabio. Gracias, don Francisco, por haber estado aquí esta mañana. Yo tengo en mi memoria el peregrinar de su esposa, con la foto suya, con la foto del periódico, en todos los medios de comunicación, diciendo, este es mi esposo, es Francisco San Pedro, está preso. No, pero ni siquiera participó en la realización del monigote. Lo recuerdo. Ahí está mi compañera. Sí, ahí está su compañera. Ahí luchadora. está. Luchadora. En la Palacio de Justicia, haciendo los plantones, Total, se me desmayaba. La recuerdo. ¿Y cómo la voy a dejar a la entrevista? Le digo, no, mijita, usted tiene que acompañarme, vamos. Con diabetes y con hipertensión. Con todo, ella siempre, ya andamos en 40 años de pareja. Mi primer semilla que me dio anda en 39 años ya. Su primera bendición. Sí, mi primera ¿Y se bendición. porta bien?
Ahorita sí, dice. Más le vale que se porte bien después de todo lo que ha hecho esta mujer. No más le digo. Ya le caen los años a uno. Ya No se uno- preocupe, cualquier cosa me avisa a mí. Gracias, don Francisco, por haber estado esta mañana. Vamos a hacer una pausa comercial, no sin antes recordarles nuestras redes sociales para que estén siempre con nosotros. Estamos en TikTok como... Ring, venga, venga, venga. Ahí está. TikTok, altavoz.es. Facebook, altavoz S. Y X, Instagram y YouTube, @altavozeco. Ya regresamos. Ya, esperando a la vista. De la mañana con 38 minutos. Luego de 3 meses de cortes de luz, este 20 de diciembre fue el primer día sin apagones para el sector residencial del Ecuador. Esto se cumplió tras las acciones del gobierno nacional para enfrentar una impresionante sequía.
Tal como lo habían anticipado anteriormente, la semana pasada se acabaron los cortes de luz a nivel nacional. La suspensión de los racionamientos en el sector residencial del país se debe, entre otros factores, a que las hidroeléctricas Coca-Cola Sinclair están produciendo más de 1000 megavatios. Las reservas de agua se han subido en lo que es Mazar tras el aumento de lluvias y la venta también de energía desde Colombia. Los cortes de luz han terminado para los hogares, no así para el sector industrial, que asume un apagón durante varios días más. Lo cierto es que este viernes, a través de un mensaje de X, la ministra de Energía en funciones, Inés Manzano, indicó: hemos cumplido. Bien, y tenemos ya pues algunos días sin cortes, pero esa misma noche tuvimos un apagón producto de unos problemas en unas estaciones. Rafa, vienes. Ven, por favor, para comentar el tema de los... Ahí está. No importa, crúzate nomás, que no estamos en televisión. Eso es lo lindo. Eso es lo bonito. ¿Estamos al aire ya? Sí, ya estamos. Estamos... Todo el tiempo has estado... No, porque yo estaba hablando para que no se te escuche. No, estamos hablando de los cortes, que desde el día 20 no hay cortes, pero sin embargo ese mismo día tuvimos un apagón grande. Sí. Dieron la explicación técnica. Hay una red madre, ¿no? la de Chorrillos, que por estos flujos de electricidad nuevos que ingresan causan problemas. Creo que sabían que esto iba a ocurrir y no lo advirtieron. O que podía ocurrir. Debieron haberle dicho a la ciudadanía: señores, vamos a tener problemas. Por otro lado, las primeras turbinas de Toachi Pilatón están, si bien ya está funcionando la turbina, tuvo algunos días de prueba. Entonces prende, apaga, métele más fluido, vamos a ver qué pasa, etcétera, etcétera. Todo eso ocasiona estas interrupciones en el fluido eléctrico. Debieron haberlo previsto y debieron haberlo comunicado. Es decir, señores, vamos a tener intermitencias todavía durante 3, 4, 5 días más hasta que esto se estabilice completamente. Está llegando una barcaza. Ya la barcaza, en teoría, desde anoche debería estar dando 100 megavatios más. Pero para eso tiene que conectarla. Entonces, cuando se conecta, hay una alteración en el fluido eléctrico. Claro, y aparte que en otro sector de la ciudad, de la provincia del Guayas, pues hubo hasta robo de cables. En otra parte vienen y se roban los cables. Entonces, todas estas cosas ocasionan problemas. Yo creo que aquí no hay que descartar nada, desde estupidez de parte de algún funcionario o empleado que no supo conectar, desde ineptitud, negligencia, quemeimportismo, falta de comunicación, hasta la posibilidad de que alguien esté intencionalmente causando estos problemas. No se descarta nada, nada. Cualquier cosa puede suceder. Cualquiera de estas razones puede ser la causa de estas intermitencias en el servicio, pero creo que debe irse regularizando. Y con el tiempo estaremos bien, ¿no? En algún momento vamos a estar bien. Lo importante es que ya no tenemos apagones y que la solución a esta crisis enorme que hemos tenido, esta crisis provocada por una sequía que no hemos tenido en 150 años, como tú decías, desde los Estados Unidos, de Canadá, sí, hasta la Patagonia, pues la peor crisis de agua dulce en 150 años, realmente pues salgamos de esto, y lo más importante es que esto no vuelva a suceder. Es decir, hemos que salido de la crisis. Exacto, pero no del problema. Exactamente. Que el Estado ecuatoriano dé obviamente las garantías, sobre todo el marco legal, para que venga la inversión privada y pueda trabajar en el Ecuador y pueda generar electricidad
como en todos los países del primer mundo. Tiene que liberarse el mercado de la electricidad. El Estado tiene que dejar de tener el monopolio en sus manos. Es la única manera que debe ser un botín de Tiene que cambiarse la Constitución para que se permita esta libertad. Y tiene que haber, ya, no quieren reestructurar CENEL, no quieren acabar con sus privilegios, no hay problema, sigan ustedes como están, pero le vamos a poner competencia. Le vamos a poner competencia, punto. Y van a ver cómo solito... ¿Desaparece? No desaparece, se ajusta. O desaparece, porque el que no se ajusta desaparece, Rafael. Bueno, el que no se ajusta desaparece, pero tendrán que ajustarse, porque se darán cuenta que deben competir. Lo que más o menos ha ocurrido con CENEL, que bien o mal, que todavía sigue despilfarrando porque el negocio sigue dando mucho el negocio, CENEL ha tenido que adaptarse y compite sobre todo en lo que es internet, en lo que es transmisión de televisión por cable, etcétera, etcétera. Compite, pero si abusa de esa competencia, hay otros que ofrecen el mismo servicio y hasta mejor. Rafael, da mucho, tú mismo lo acabas de decir, pero justamente por eso, que da mucho, es que esto ha sido un botín. Y sigue ¿no? siendo. Ha sido un lugar en donde tenemos enquistado a grupos corruptos de gente. Y sigue siendo. Así es. Y mire, yo comparo, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, el IES, que es un monopolio, que ha estado enquistado por grupos corruptos. Yo veo un director del Seguro Social haciendo todo lo humanamente posible para acabar con esa corrupción. Y un hombre que viene de la empresa privada. Porque lo veo que se saca el aire, él mismo denuncia. A mí decían el otro día, pero qué horror que los odontólogos, un grupo de odontólogos se lleve 200 millones de dólares. Eso fue denuncia de Eduardo Peña. Él mismo lo denunció, pues. Eso fue denuncia de Eduardo Peña. Y él mismo ha frenado el pago. Entonces, está haciendo todo lo posible. No puedo decir lo mismo de CENEL. Lo lamento mucho, aprecio mucho a su gerente, pero no lo veo dando su mayor esfuerzo para salir adelante con CENEL. No lo veo y sigue lo mismo y sigue los mismos contratos tapiñados y sigue la misma corruptela en CENEL. No veo el mismo esfuerzo que se está haciendo en el Seguro Social, no lo veo en CENEL. Como sí lo veo en la más peligrosa de todas, que es SELEC, las eléctricas. En SELEC. Ahí el presidente ha metido mano y los ha apretado, los ha cambiado, los ha obligado. Si no, no hubiéramos podido salir de esta crisis. No, bueno, si no hubiéramos tenido 6 meses hubiera sido imposible salir de esta crisis si el presidente no se hubiera metido de cabeza en esto de aquí. Entonces, ahí las cosas están cambiando y todavía falta mucho por hacer. Y afortunadamente tenemos una ministra encargada, Inés Manzano, que ha resultado ser mejor ministra de Energía de lo que muchísima gente esperaba. Y súper clara, sin ambigüedades, sin mentirle a la gente, exigiendo a los técnicos que cumplan. No hay que ser técnico, hay que tener criterio, pues. Inés Manzano tiene el criterio. Entonces yo veo que estas cosas están funcionando. Digo, ok, hay que decirlo. Y cuando veo que no funcionan, también hay que decirlo. Yo veo el caso de CENEL, no funciona. Tenemos nuestras redes sociales para que ustedes nos acompañen. Las ponemos en pantalla en estos momentos. En TikTok, altavoz.es, en Facebook, altavoz.es, en X. ¿Por qué me la desaparecen tan rápido? En X, en Instagram y en YouTube, @altavoz. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos con más de Cuesta Arriba.
De la mañana con 51 minutos y en nuestro segmento A Plena Voz tenemos la inexistente refinería del Pacífico, en la que el gobierno de Rafael Correa gastó 1.500 millones de dólares. Trajo consigo un problema colateral muy grave. Decenas de miles de manavitas aún esperan por el servicio de agua potable que vendría en un acueducto que se construyó para dotar de agua a la refinería y a 3 cantones de Manabí. En el siguiente informe conoceremos el drama que viven los manavitas por la falta de agua. Más de 100.000 manavitas mendigando un poco de agua potable. Los cantones Jaramijó y Montecristi dependen únicamente del agua que proviene de la represa La Esperanza a través de un acueducto que costó 400 millones de dólares en el gobierno correísta, pero que siempre ha operado a media llave. Este dirigente de Jaramijó lo explica. Nosotros en el cantón Jaramijó ya tenemos más de 500 días sin agua. La situación económica ya no da para comprar tanqueros de agua. Han hecho gestiones sin ningún resultado. Asistimos a Hidrojar, que es la empresa pública de agua en nuestro cantón, a preguntarle, señores, ¿qué está pasando, señores? ¿Por qué no nos llega agua? Ellos son los que reciben el agua cruda de esta captación, la potabilizan y la distribuyen. Nos indicaron que el problema era netamente desde la captación. El 90% del agua se está quedando en la tubería, en los riegos de los agricultores. La situación más grave la padecen los habitantes de Montecristi y Jaramijó. Ambos cantones construyeron plantas de tratamiento de agua cruda para procesar el líquido que debía llegar desde La Esperanza. Jaramijó construyó una planta de 2.1 millones de dólares, mientras que en Montecristi se invirtieron $1.600.000. Ambos cantones actualmente no reciben el agua que les prometieron. Montecristi, por ejemplo, declaró en octubre de 2024 la emergencia hídrica, pues el 75% de su población debería recibir el agua de La Esperanza. El otro 25% recibe agua de los sistemas de abastecimiento que tiene su cantón vecino, Manta. El alcalde de Montecristi, Jonathan Toro, asegura que la situación es preocupante. Quieren sobrevivir con el agua del acueducto hasta que el cantón pueda tener su propia captación de agua potable. En diciembre de 2023, el municipio de Montecristi firmó un convenio con la Refinería del Pacífico para recibir agua potable. Establecieron una tarifa de 32 centavos por el transporte de agua. El compromiso era que les entregaran 6.000 metros cúbicos diarios y así fue durante 4 meses. Luego el problema volvió y ahora solo reciben 1.500 metros cúbicos. El acueducto La Esperanza se ha convertido en la práctica en una obra inservible y excesivamente costosa. Es más caro que el proyecto Carrizal-Chone, que costó 215 millones de dólares en sus 2 etapas, o el puente Bahía-San Vicente, que costó 102 millones de dólares. ¿Qué obras se pudieron ejecutar con 400 millones de dólares?
Por ejemplo, por ese valor se pudieron construir 16 hospitales básicos, como el que recientemente se inauguró en Pedernales en 2023. Por ese mismo valor también se pudieron levantar 100 escuelas y colegios modernos y de élite. El acueducto La Esperanza es una inversión que se hizo agua, una obra marcada por la desidia, la corrupción y el festín del dinero público, del dinero de todos los ecuatorianos. Agua, hechos agua. Se pudieron... Ojalá estuvieran hechos agua, pero agua para el pueblo. No, se desaparecieron. Y fue agua que se desapareció. Claro, que se botó. Bien, ya está Lenín Moreno con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa, pero esté atento a la entrevista porque vamos a preguntarle de todo a Lenín Moreno, ¿no? O sea, de qué se lo acusa, su juicio, la política, como él ha jurado, que ha dicho, el correísmo no regresa nunca más al poder. Y ha habido una serie de tweets, de intercambios de tweets en estos días justamente. O sea, Lenín Moreno, que no es un hombre que enfrenta ni que está pues... No es confrontador, no le gusta la confrontación, pero sí ha sido un hombre bastante firme al contestar ciertas cosas en estos últimos días, ¿no? Sí, ha dicho que ha revelado un tema sobre Netflix, ¿no? Sobre el documental. Yo creo que es mentira lo del documental ese. Yo creo que es pura propaganda. ¿Será verdad? Sí. ¿Usted cree que Netflix va a poner eso en pantalla? Pero tú dudas del nivel... ¿no? Del nivel de deseo de permanecer en el poder, de que se les... Más bien no dudo del nivel y la capacidad de mentir. ¿Me explico? Entonces ruedan una bola que es falsa haciendo creer. Los creo capaces de eso, pero por supuesto. Yo los creo capaces de todo, de absolutamente todo. Y no es algo, no es una suposición, ni es un tema, yo lo digo porque lo vi, lo viví, y realmente en carne propia lo viví. Entonces y ojo, lo que yo viví no se compara a lo que vivió el señor San Pedro. Claro. O sea, pero ni infinitamente, ni la décima parte. Así. Pero eso te hace ver, como dice, mi papá decía, que el que roba 1 centavo roba 100, y luego el que roba 100 roba 1 millón, y el que roba 1 millón roba 10. O sea, el que roba, roba. El robo es robo, no importa el monto. Oiga, robo. ¿Tenemos que ir a la pausa o podemos ir directo? Sí, vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa, okay. y ya regresamos. Vamos a ir a la pausa para ajustarnos técnicamente y regresamos con el expresidente de la República, Lenín Voltaire Moreno. Son las 8 de la mañana con 58 minutos y tenemos ya en vía Zoom al presidente Lenín Moreno. ¿Por qué le decimos presidente? Porque nunca dejan de ser presidentes. Para fines periodísticos se dice expresidente, para diferenciar, pero para el trato es presidente, porque ellos se los llama, o formalmente el protocolo dice que son presidente constitucional de la República durante el periodo 2017-2021. Ese es su cargo, su nombre, si le podemos decir así. El expresidente Lenín Moreno cuestionó con un post en la red social X a Rafael Correa por el documental Influjo Psíquico, que aseguró, según él, pues la Revolución Ciudadana lo está financiando. Esto se estrenaría en la plataforma de streaming Netflix. Esto desató un nuevo encuentro entre los dos exmandatarios.
Rafael Correa y Lenin Moreno se enfrentan una vez más en la red social X debido al documental Influjo Psíquico, que aparentemente se estrenará en Netflix. Asimismo, la Revolución Ciudadana anunció que demandará a Moreno por supuesto espionaje. Todo empezó el 17 de diciembre pasado, cuando la presidenta de la Asamblea y militante de Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, informó que Moreno habría contratado a una empresa que realizaba espionaje, hostigamiento y persecución a la familia del expresidente Rafael Correa y en especial a sus hijas menores de edad. Al poco tiempo, Lenin Moreno escribió un mensaje en el que no se refirió a las acusaciones correístas, pero envió asimismo algo relacionado con el documental Influjo Psíquico, que se difundirá en la plataforma Netflix, según ha dicho. Moreno recordó que en su época de presidente de Ecuador tuvo la visita del vicepresidente de Netflix, quien le manifestó su interés de producir un film sobre la misión Manuela Espejo, pero costaba más de 2 millones. Ahora me entero de que un expresidente va a estrenar un film político en Netflix. Me imagino que debe haber trabajado mucho durante ese tiempo para conseguir esa cantidad, expresó Moreno. Correa no se quedó callado y escribió: desde el basurero de la historia, reportó Lenin Moreno. El documental ni siquiera es mío, es de la misma productora que hizo el documental de Petro. El avance del documental Influjo Psíquico fue presentado durante la Convención Nacional de la Revolución Ciudadana en agosto pasado. 9 de la mañana con 1 minuto y ya está con nosotros vía Zoom el presidente constitucional de la República durante el periodo 2017-2021, Lenin Moreno. Bienvenido, presidente. Muy buenos días. Gracias por atender esta invitación. Buenos días, María Mercedes. Muchísimas gracias por esta gentil invitación. La pregunta de cajón... Quiero saludarlos y desearles a ustedes y a todos los ecuatorianos una feliz Navidad, unas felices fiestas. Que la pasen junto con lo más querido que tiene uno, que es la familia. Presidente, la pregunta de cajón, porque en la semana pasada, aparte del tema del documental de Netflix, vimos a la presidenta del Parlamento ecuatoriano, a Viviana Veloz, decir que va a presentar una denuncia penal en su contra porque usted espió a Rafael Correa. ¿Lo espió usted o no lo espió? Supuestamente usted contrató una agencia que daba seguridad y que esta agencia, en vez de dar seguridad, lo que hizo fue implantar chips, etcétera, y espiar al presidente Rafael Correa y todos sus movimientos y actividades. ¿Es esto cierto? ¿Y de dónde sale esto? Yo entiendo que es mentira, es mentira. Lo que sí acepté yo es que porque estaba en un decreto ejecutivo que se proporciona al expresidente de la República y a su familia la seguridad respectiva. Eso creo que es un derecho que, por supuesto, a mí me lo arrebataron al tercer o cuarto mes. Pero a mí no me importó. No me importó que fuera a pasar así, porque la verdad es que creo que un expresidente corre peligro por varias circunstancias y que en esas circunstancias pues, es importante que tenga seguridad en su familia. Además, no es el presidente el que lo contrata. Hay un equipo que lo hace. Yo creo que habría que preguntar al equipo que contrató, la empresa, porque la contrató. De lo que yo tengo entendido, se contrató porque el expresidente mismo pidió que sea esa empresa la que lleve su seguridad. En esto quiero hacer una aclaración, presidente, porque sí me quedó como, ¿qué es esto de una empresa? Cuando un presidente, un expresidente termina el periodo y sale del país, yo hubiera pensado que lo que le dan es policías de ecuatorianos, del Estado ecuatoriano, es decir, se los traslada a una comitiva, como quien dice. ¿Es esto así o había que contratar una agencia internacional de seguridad? Lo vuelvo a decir, María Mercedes, no soy yo quien contraté. No es a mí al que me correspondía hacerlo. Yo lo único que quise es que se garantice la seguridad del expresidente y nada más. Yo creo que esa pregunta deberían hacerla a las personas a las cuales correspondió hacer la contratación en un momento determinado. Lo que entendí luego es que esa agencia de seguridad fue solicitada por el mismo expresidente de la República. Cualquiera sea la forma como se hace, lo importante es que se garantice
la seguridad del presidente y su familia. Ahora, si esa empresa contratada, yo debo suponer que está en la obligación de reportar permanentemente qué es lo que hace, porque para que se le pague tiene que presentar informes de su trabajo. Y eso no es espionaje. Ahora, si la empresa y quienes están bajo el cuidado del exmandatario tienen una actividad extracurricular, como quien dice, ya es otro asunto. Pero tengo entendido que eso no ocurrió, presidente. De mi parte, no. Por eso es lo que decía en un Twitter, de los pocos que hago yo, muy claramente. O sea, yo no tengo esa costumbre, yo no espío a la gente. Pero usted Jamás, sí lo espiaron, presidente. Jamás en la vida, perdóneme, déjeme terminar, hermano. Sí. Jamás en la vida he grabado una conversación. Jamás en la vida he puesto una cámara para que esta cámara sea utilizada de manera extraña, como recibir información que solo la persona la tiene porque le pertenece. No lo he hecho jamás. Es otra persona la que acostumbra hacerlo. Transcurridos unos 4 o 5 meses, tal vez 6, de la presidencia, en un momento determinado que me pareció muy extraño, cuando ya estaba prácticamente por embarcarme a un vuelo, no recuerdo a dónde, tal vez habría que revisar la agenda. Ese momento la guardia me dice que el día anterior habían detectado una cámara. Yo dije, ¿cómo detectaron la cámara? Que me parece extraño que sea posible de instalar una cámara si hay todo un equipo de detección profesional en la seguridad del presidente. Entonces me dice que uno de los guardias se amerita, pues a lo mejor por interno les doy el nombre, uno de los guardias se arrimó a una pared y detectó que esta pared estaba quemando. Entonces, claro, viendo que la pared estaba caliente, él empezó a raspar un poco la pintura para saber de qué se trataba y detectó muchas capas imperceptibles de una especie de scotch transparente que simulaba el color de la pared y que detrás de eso se encontraba una pequeña cámara. La primera pregunta que me surgió es, bueno, si es que el día de ayer encontraron, ¿por qué recién me lo comunican ahora? Y casualmente cuando no puedo hacer absolutamente nada porque me apremia hacer un vuelo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me comunicaron que habían comunicado al departamento técnico. Me parece bastante extraño que se comunique a un departamento técnico que además, debe haber sido el que instaló la cámara, y no solo eso, sino que además había sido nombrado por el presidente anterior. Cuando yo pedí a la abogada de presidencia que haga la denuncia respectiva, nos encontramos con que un fiscal se había hecho cargo del asunto. Bueno, pues el fiscal hizo la investigación, una investigación bastante rápida, bastante extraña, y en un momento determinado dijo que sí, que había una cámara, ¿verdad? Que había una cámara, pero que había estado apagada. Claro, si toda la noche pasaron manipulando en los tumbados todos esos equipos, que yo francamente ni siquiera los vi jamás. Eso Presidente, pero esa cámara estaba en su despacho. Cuando yo le averigüé al personal de seguridad si estaba apagada, ¿por qué calentaba? Creo que es el único caso de un electrodoméstico o de una cámara que, a pesar de estar completamente apagada y desconectada, como dijo que había dejado el expresidente de la República, que sí, que había una cámara pero que estaba apagada. Ya me parece una falta de delicadeza el hecho de no comunicar que había una cámara. ¿Lo creen ustedes o no así? Claro. Aparte, ¿para qué tenía cámara? Creo que a ellos les gustaba grabarse, tenían algún fetiche con el tema de las grabaciones. Cuando pregunté a la guardia quién monitoreaba esa cámara, me dijeron muy claramente, el expresidente de la República desde un celular. Así me lo dijeron tácitamente. Mire, no hay mucho a dónde extenderse en lo que refiere al asunto de la cámara. El fiscal no supo contestar por qué una cámara que estaba apagada había sido detectada porque calentaba. Extraño un electrodoméstico que caliente después de 6 meses de apagado. Presidente Moreno, ¿cree usted que este juicio planteado por la presidenta de la Asamblea
va a prosperar, tiene algún asidero o simplemente es una escaramuza, una bullita más para para la época electoral? Bueno, lo que pasa es que ellos necesitaron en un momento determinado dar una respuesta al tema que yo había puesto en el Twitter con respecto a la visita que recibí del vicepresidente, de uno de los vicepresidentes de Netflix, no recuerdo cuál. Habría que averiguar cuál de esos personeros viajó a Ecuador. Él me visitó, nos reunimos en el salón de la residencia de presidencia, así me lo pidió el equipo, y en ese momento manifestaron que tenían interés en producir un video de la misión Manuel Espejo. Y bueno, yo me llené de orgullo porque realmente la misión Manuel Espejo llena de orgullo y es un referente de lo que se debe hacer para rescatar los derechos de las personas con discapacidad. Y pensé que nos lo iban a hacer gratuitamente, no fue así. Nos dijeron que tendría un costo, no sé para qué, ni siquiera me explicaron para qué, de 2 o 3 millones de dólares, si mal no recuerdo. Entonces yo dije que muchas gracias, que ese presupuesto lo teníamos para la promoción y la publicidad de un año de gobierno, no lo iba a invertir yo únicamente en un tema específico, aunque fuera tan importante como la visión Manuel Espejo. Eso es todo, y manifesté además que tengo conocimiento de que el expresidente va a elaborar, o han elaborado, o le han dado elaborando, yo qué sé, una serie en Netflix en la cual entiendo que va a lanzar pues su promoción de su gobierno. ¿Realmente cree que eso es cierto? ¿Realmente cree usted que es cierto o es un bluff para decir que es tan grave su caso y es tan falso su caso que hasta Netflix le para bola? No sé exactamente de qué se trate. Realmente el expresidente, que en un comienzo comenzó siendo una persona que acogía exactamente todos los elementos de una voluntad popular, pues el momento en que los áulicos seguramente le convencieron de que debía ser eterno, un dictador perpetuo, ese momento se volvió siniestro. Y empezaron a ver pues los cadáveres, como se dice, dentro del closet, y empezó a salir los temas de corrupción, etcétera, etcétera. Aquí yo se los mencioné, el momento en que fue a pedirme, no digo a rogarme por no ser grosero, a pedirme que sea el candidato a la presidencia de la República para defender la Revolución Ciudadana. Yo vi ese momento la posibilidad realmente de transformar todo aquello que creía que estaba mal hecho, que lo había comunicado además 6 meses antes. Había enviado una carta que él la había alabado inclusive. Pueden ustedes ver los temas de prensa, en el cual decía que no estaba de acuerdo con habernos distanciado de los sectores sociales, que no estaba de acuerdo con pelearnos con todo el mundo, con los sectores políticos, que no estaba de acuerdo con las demandas permanentes a periodistas a los cuales se debe dar completa, absoluta libertad para que ejerzan la libertad de expresión que es tan necesaria para una democracia fresca, para una democracia saludable. Había manifestado que necesitábamos en primer lugar eliminar la reelección indefinida de manera permanente y por voluntad popular, no únicamente por cuestión de asamblea ni por cuestión de corte constitucional, que son en ese entonces eran prácticamente del presidente de la República. Todo lo contrario, y eso es lo que hicimos. Un año después de la primera elección, hicimos un llamado a consulta popular en la cual el pueblo determinó, entre otras cosas, la reducción del espacio de explotación del Yasuní, en primer lugar. En segundo lugar, si mal no recuerdo, temas de sanción a la corrupción de manera permanente. En tercer lugar, pues eliminar esa ley de la plusvalía que tanto daño podía haber hecho a los ciudadanos que desean mejorar su condición económica, pasando de una casa a lo mejor humilde a una casa un poco mejor. Prácticamente se les imposibilitaba de hacerlo. Y por último, pues indicando si querían o no. El pueblo ecuatoriano manifestó: no queremos reelecciones indefinidas, no queremos dictadores perpetuos. Y eso es lo que se ganó en la consulta.
entre el 60 y el 70% de aprobación y lo pusimos inmediatamente en marcha. Presidente, pero eso es lo que no le perdonan. No le perdonan que haya sido en su gobierno, que se haya detenido a su vicepresidente, que era Jorge Glass, a quien lo dejaron justamente, a mi criterio personal, ya obviamente pues con tanta agua que ha corrido abajo del río, ya incluso pienso con el interés de sacarlo a usted del panorama para que él asuma la presidencia. Eso es lo que pienso yo, ya con la suspicacia que me ha enseñado, no digo la vida, sino la historia de lo que hemos visto. Pero, el dedo apunta exacto, cada vez más hacia usted, esa frase famosa. Pero, ¿por qué usted aceptó? Después Rafael, si mal no recuerda, después de que él me acusó de que yo había querido conchavarlo para empezar cierto tipo de negocios, para continuar los negocios. Eso es completamente falso. ¿Pero por qué No usted aceptó conversé que le jamás en la vida pongan acepté. a Jorge Glass de vicepresidente? Bueno, a ver. ¿Por qué lo aceptó? Yo le manifesté a Rafael Correa que había mucho ruido acerca de Jorge Glass. Y él casi con estas palabras me dijo: Lenín, son únicamente acusaciones infundadas de la oposición, perversidades en contra de un hombre que es transparente y honesto como Jorge Glass. Yo dije, hay mucho ruido, preferiría que él no sea mi candidato a la vicepresidencia. Yo inclusive estaba pensando, y se lo digo con toda sinceridad, en Isabel Noboa. A ella le íbamos a proponer ser la candidata a la vicepresidenta de la República. Pero hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa. Se volvió tan molesta la insistencia. Además me dijo, mira Lenín, tú vas a ser el presidente, tú vas a tomar las decisiones. Yo no voy a intervenir en absolutamente nada. Voy a irme a Bélgica, donde pasaré con mi familia, a la cual le debo Dios 10 años de abandono. Yo realmente pensé que era sincero ese sentimiento de familia, porque es un sentimiento que lo tenemos cualquiera de los padres, y acepté que sea Jorge Glass el candidato a la vicepresidencia. Lastimosamente, la libertad de la justicia, la libertad de fiscalía y de las autoridades de control hizo que se investigue acerca de ciertos actos de corrupción, y como le decía en su momento, perdóneme, ingeniero Jorge Glass, pero el dedo apunta a usted. ¿Cómo cree usted que va a terminar el caso Sobornos, Rafael Correa, el partido de Rafael Correa? ¿Cómo cree usted que va a terminar ese proyecto que lo iniciaron juntos y después la vida los dividió, los separó? ¿Cómo cree usted que va a terminar ese proyecto? Lo digo desde el punto de vista optimista o pesimista. De ambos. O sea, de la verdad, lo que usted piensa. De los dos mejores escenarios y los dos peores escenarios. De manera optimista, yo creo que debe haber gente muy valiosa allá adentro que tomará seso, pensará claramente acerca del presente y el futuro del país y retomará principalmente los principios, los elementos fundamentales. ¿Cuál es esa gente valiosa, Alianza País, Lenín? ¿Cuál es esa gente valiosa? Determinaron que el pueblo los dirija. ¿Perdón? ¿Cuál es esa gente valiosa? Yo conozco algunos, pero quisiera escucharlo. Yo prefiero no decirlo porque en más de una ocasión me equivoco. Me equivoco con frecuencia. Bueno, todo el mundo se equivoca ahí con frecuencia, pero yo quisiera darle más bien el punto de vista pesimista. Caras vemos, corazones no sabemos. Sí, así es. El punto de vista pesimista. Además, si ustedes pueden observar en mis declaraciones y en mis Twitter, jamás he tocado absolutamente a nadie de los elementos de Alianza País. Nunca, o que fueron de Alianza País. No los he tocado. No los he tocado porque es innecesario, porque sé perfectamente de dónde proviene su concepción adversa, su concepción perversa. Sé perfectamente dónde proviene. Es por eso que quería darles también mi visión pesimista. Mi visión pesimista es que continúen por el mismo camino, cada vez perdiendo más credibilidad por parte del pueblo ecuatoriano y que terminen extinguiéndose a sí mismo. Esa es mi visión pesimista. Ojalá la visión optimista triunfe y rescaten, lo vuelvo a decir, los principios que generaron el apoyo popular para el año 2006 y 2007. Presidente, ¿por qué cree usted que pasa todo esto ahora? Que después de tanto tiempo, porque han pasado algunos años, venga pues la presidenta de la Asamblea Nacional, doña Viviana Veloz,
y quiera poner una demanda penal, todo esto del supuesto lanzamiento de Netflix. ¿Por qué cree que pasa todo esto? Bueno, yo francamente no sé en qué consistirá el tema de Netflix. Yo lo que vi es que se iba a estrenar una serie a partir del mes de enero, febrero. No recuerdo, yo no conozco el contenido. No puedo contener... ¿Pero por qué cree que están haciendo todas estas cosas en estos momentos? Bueno, han hecho muchas cosas por tratar de limpiar la imagen del expresidente y del gobierno de Rafael Correa. Han hecho mucho por hacerlo. Es un esfuerzo que ha ido a parar, entiendo sus denuncias, sus argumentos, han ido a parar en las autoridades de control. Y las autoridades de control en un momento determinado dictaminaron que no era así, que había habido actos de corrupción. No lo dictaminé yo, que había actos de corrupción y que debían ser sancionados. Presidente, Ajá. ¿cree usted o se ratifica usted en que el correísmo no volverá al poder? ¿Y por qué? Yo me ratifico en que no volverá al poder mientras sigan conservando ese comportamiento vertical de decisiones. Vertical, pero ni siquiera con ciertos matices de libertad. Usted recuerda que cuando un grupo de asambleístas, un grupo femenino de asambleístas, había tomado una decisión con respecto a, no sé si a la ley de aborto era... un tema del aborto. Enseguida fueron censurados y tachados de manera permanente. Entonces, eso nos da la medida de que allí no existe libertad de expresión. Todo lo contrario, lo que dice él es la suprema ley y la gente lo obedece. En estas elecciones, ¿cómo ve el resultado en estas próximas elecciones? Al igual que sucede con todas las encuestas, yo me equivoco y con frecuencia también en mis apreciaciones. Lo que yo creo casi firmemente en que ellos no volverán al poder, que no volverán al poder. Eso lo creo firmemente mientras, lo vuelvo a decir, mientras mantengan esa posición antidemocrática, autoritaria y dictatorial. Sin embargo, quien gane las elecciones es un poco decirlo. Es un poco difícil decirlo porque sabemos perfectamente cómo funcionan las encuestas. Las encuestas funcionan de acuerdo a quién paga. De acuerdo a quién paga. El momento menos pensado salen con que está subiendo en la aceptación popular una persona que a lo mejor pensábamos que ni siquiera iba a aparecer en la decisión popular. Y sin embargo, pues, claro, luego, para no equivocarse, estas encuestas que no dicen la verdad o que exageran, para no equivocarse van entregando en cómodas cuotas semanales la verdad, para que al fin, 2 o 3 días antes de las elecciones, ya cuando no hay nada que hacer, ya cuando han influido o no sus encuestas positiva o negativamente en la gente, pues ese momento entregan la verdad para no equivocarse. Sí. E inclusive le guardan en cajas fuertes de bancos bajo clave para poder decirlo. O sea, mire, así funcionan las cosas. Por eso es lo que yo, desde el comienzo, a la señora que nos hacía las encuestas en la candidatura, les dije, me dijo, ¿qué espera usted, presidente? Lo único que quiero es la verdad. La verdad. La verdad. Sin embargo, es innegable que la Revolución Ciudadana tiene un considerable apoyo que es muy posible que le permita estar en una segunda vuelta electoral por algún tiempo. Pues no es posible. Todo puede ocurrir. ¿Pero por qué tiene Rafael este apoyo? ¿Por qué? Bueno, tiene apoyo porque, a ver, exactamente por qué. Porque gastó desmedidamente dinero que no le pertenecía al gobierno, que tomó inclusive de instituciones como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobreendeudando agresivamente al país y aprovechando un recurso de la providencia, el hecho de que el petróleo costaba más de $100 el barril. Recuerde que nosotros tuvimos un barril que llegó a costar inclusive $0 durante la pandemia y a pesar de eso salvamos la dolarización. Entonces,
desesperadamente. No quiero pensar que el objetivo haya sido únicamente la corrupción. Se puso a hacer obras innecesarias, obras mal hechas. Recibí yo más de 600 obras mal hechas, con corrupción, con problemas legales, etcétera, etcétera. Era una desesperación por hacer obra. Visto desde un punto de vista negativo, pensamos que puede haber sido para enriquecerse indebidamente y poder tener el dinero para poder sostener permanentemente un estándar de vida alto, vuelos en aviones privados, y a lo mejor inclusive... Chef belga. ¿Perdón? El chef belga. Para tener chef belga. Tengo dos preguntas más. Puede ser que sí, pero lo que se nota es que le sobra dinero, ¿no? Sí, presidente, a usted, a su gobierno y al resto, ¿no? Porque fue una factura muy alta de pagar todo este despilfarro innecesario. Bueno, mire, María Mercedes, le comento que nos dejaron tan endeudados en aquello que burlonamente los medios de comunicación llamaban la mesa servida, y que fueron palabras de él. Para que usted se forme una idea, como servicio de la deuda, el año que me correspondió gobernar, haga cuenta usted que era por lo menos el presupuesto de salud o de educación juntos para el servicio de la deuda. Es decir, estábamos sobreendeudados. No había para pagar sueldos, y eso lo puede confirmar el ministro el que fue lo puedo confirmar yo, porque acuérdese que yo fui comienzo. asambleísta en ese periodo y no había para pagar los sueldos. Me acuerdo claramente. Eso era una realidad. Que decían que nosotros nos pagaban primero y no era cierto, no nos pagaban primero. Bueno, es decir, mire, María Mercedes, francamente son momentos tristes que a veces prefiero no recordarlos. No podía dormir tratando de encontrar la forma de pagar a la burocracia, de pagar a los proveedores, de pagar a la gente que tanto y tanto se le debía. Pero a pesar de ello, nosotros volvimos a inyectar el dinero ese que correspondía a pagar el Seguro Social, de acuerdo a una decisión que se había tomado de forma anterior. Pagamos a Solca, etcétera, etcétera. Cumplimos con los compromisos lo más que podíamos. Y dentro de lo que daba el presupuesto, pues también cierto tipo de obras, como que entregamos las centrales del Citanizagua, el Mina San Francisco, y los complejos eólicos 2 y 3 de Villonaco y Huascachaca, creo que es la otra, y un complejo inclusive eólico y solar, fotovoltaico y de diésel ecológico en la isla de Baltra, entre otras cosas que se hizo. Llamamos a concurso y si mal no recuerdo, el ministro René Ortiz comunicó acerca de una compañía ganadora para instalar un sistema de generación de energía solar en el terreno ese aplanado de la inexistente refinería del Aromo. ¿Y sabe quién se opuso? Vea los Twitter, para que sepa quién se opuso a que tengamos, entiendo que entre 200 y 400 megawatts adicionales por concepto de energía solar. Presidente Moreno, usted marcó un hito en el gobierno en su lucha contra el correísmo. Y hay gente que se lo agradece, ¿no? Sobre todo los anticorreístas. Pero, ¿qué piensa del gobierno de Guillermo Lasso? Gobierno que ni siquiera pudo terminar. ¿Piensa usted que él debió continuar con lo que usted dejó, que no debió haber cambiado? ¿Qué piensa de ese gobierno? Mire, mi lucha no fue contra Correa. Mi lucha fue contra el autoritarismo, contra el deseo de prolongarse indefinidamente en el poder, de dar paso a la alternabilidad o a la alternancia, como dicen estudiosos de la lengua, de enfrentarse con todas las organizaciones sociales, porque no había organización social a la cual no se haya confrontado. Periodistas, presos con juicios
o en el exilio. Políticos, como el caso de Galo Lara, a la cual se le inventó, se le fraguó toda una acusación para meterlo preso, e inclusive se maltrató a su pareja, la cual estaba embarazada, hasta que pierda un hijo que iban a tener los dos. Cosas terribles pasaron en ese gobierno, y eso es lo que había que eliminar. Contra eso hay que luchar. No hay que luchar contra las personas, hay que luchar contra los comportamientos indebidos, contra los comportamientos incorrectos, contra la falta de libertad, contra la falta de decencia, contra la falta de honestidad. Contra eso es lo que hay que luchar, Rafael, y eso es lo que hicimos. Yo rara vez lo mencionaba al expresidente, pero él, claro, me mencionaba de manera permanente. Es decir, a pesar de haber casi jurado que no iba a estorbar mi gobierno, desde el primer día empezó a echarme twitters denostándome. Ustedes lo recuerdan, si no es necesario que se los cuente. Sí, lo tengo clarísimo. ¿Su opinión sobre el gobierno inconcluso de Guillermo Lasso? Yo pienso que Guillermo Lasso generó excesivas expectativas en los ecuatorianos desde hace muchísimo tiempo. Claro, una cosa es que, como suelen decir las personas que cuestionan ciertos preceptos bíblicos, en otras palabras, que el verbo se haga carne. Y no sucedió así. No sucedió así, lastimosamente se postergó cierto tipo de decisiones, y aquello que podía haberse continuado, que es la lucha contra el autoritarismo, la lucha contra la deshonestidad, lastimosamente no continuó. Es más, más de una acusación pesa sobre personas de su gobierno, que sin embargo no se han investigado debidamente, lo cual nos llama también a pensar bastante acerca de la administración de justicia. Finalmente, mi última pregunta: ¿qué piensa de este gobierno? ¿Cómo lo ha hecho el presidente Noboa en este año de gobierno? ¿Piensa que en un año ha hecho bastante, poco? Hizo una consulta, ha enfrentado la delincuencia, lo ha hecho bien, se topó con el fantasma de los apagones, ¿cómo lo ha manejado? ¿Cuál es su apreciación de este año de gobierno de Daniel Noboa? Mire, las decisiones constitucionales que se tomaron en un momento que parecían, que pensarían que son correctas, pero que no se las pensó debidamente, como el hecho de que a lo mejor en los últimos días en que podía el gobierno de Guillermo Lasso, del presidente Guillermo Lasso, tomar la decisión de la muerte cruzada, prácticamente dejaba sin espacio para que el presidente electo después de él tenga la posibilidad de llevar adelante muchos logros, y más aún cuando por diversas circunstancias el presidente heredó algo ambiental. Nosotros, por ejemplo, no tuvimos el problema ambiental. Es por eso que administramos, y además administramos, creo, bastante bien la generación eléctrica que había. Es por eso que usted recordará que en mi tiempo no hubo un solo apagón. A veces el economista Rafael Correa manifiesta que no había apagones en su tiempo. Todo lo contrario, hubo muchos apagones. En el tiempo en que no hubo apagones es en nuestro gobierno. Sí, por la generación hidroeléctrica que se había dejado instalada. Y eso, muchas gracias por el Ecuador, no faltaba más. Pero también es verdad que nos favoreció el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la decisión de una muerte cruzada? Los últimos días en los cuales un presidente puede tomarla, que prácticamente las elecciones terminan, la decisión de elegir a una persona para presidente de la República, prácticamente empieza cuando casi termina su periodo. Gobernar un año debe ser bastante difícil, créame, debe ser bastante difícil para tomar decisiones muy grandes como es la de luchar contra el tema de la escasez energética, por una parte, y por otra parte, contra el déficit económico terrible que parece que heredó este gobierno. En esas circunstancias, y contra la inseguridad, perdónenme, y contra la inseguridad que se elevó sensiblemente en los porcentajes, más dicho, no en los porcentajes, sino en los índices por cada 100.000
de 7 se elevó a casi 48 y el presidente heredó eso. En este momento ha realizado logros muy difíciles de conseguirlos, porque no nos olvidemos nosotros que a las bandas de delincuencia organizada que ya imperaban en el país, a las bandas de delincuentes juveniles que fueron legalizadas por el gobierno de Rafael Correa, se unieron los grandes y poderosos cárteles de México, de la droga de México. Y claro, el asunto se le complicó a este gobierno. Creo que tomó las decisiones correctas en un comienzo. Yo lo único que le he manifestado que podía haber hecho es rodearse de gente que a lo mejor tenga un poquito más de experiencia. Si bien es cierto, ahora los jóvenes conocen mucho, saben mucho, estudian mucho, pero yo creo que a la experiencia hay que tenerle por lo menos respeto. Muchas gracias, presidente, por haber estado con nosotros esta mañana. El presidente constitucional de la República del Ecuador en el periodo 2017-2021, Lenín Moreno, estuvo con nosotros esta mañana vía ¿Puedo sí, decir un par de conceptos más, claro, si ustedes me permiten? Yo creo que el gobierno que yo presidí fue un gobierno de respeto. Jamás en la vida, nunca en la vida constitucional del país ha habido tanto respeto a la libertad de expresión como hubo en mi gobierno. Jamás seguimos un juicio a un periodista, ni ustedes recibieron nunca por una opinión adversa, ustedes recibieron una comunicación por parte del gobierno. Eso es importante. Eso es importante por una parte. Por otra parte, creo que hubo un manejo escrupuloso de los recursos públicos, se manejó una escasez terrible y luego pues una terrible pandemia que duró aproximadamente 1 año y medio y que casi hace que la dolarización se destruya porque no había ingresos. Así de simple, no había ingresos. Se podía haber caído la dolarización, pero la defendimos. Y la defendimos, y lo digo muy francamente, porque solicité ayuda a los organismos internacionales de crédito y de forma particular al presidente Donald Trump, hoy elegido nuevamente, el cual fue extremadamente generoso con el pueblo ecuatoriano. Y un embate en lo que a atroz, crédito se refiere. un embate atroz cuando tomó la valiente decisión de eliminar el subsidio de los combustibles, un embate atroz que casi destruye a la ciudad de Quito, en donde hubo muertos, en donde tuvimos 2 semanas de paralizaciones que le costó millones de dólares al país. Lo recuerdo también. Mire, el eslogan de que no había habido suficiente diálogo es una mentira de forma permanente. Se había dialogado durante 40 años. Tanto se ha dialogado acerca de la eliminación del subsidio al combustible que huelga decir todas las ventajas que tendría. Lastimosamente, quienes se beneficiaban de ello no lo aceptaron. En un inicio, los indígenas con todo derecho salieron a protestar. Lastimosamente eso, cuando se sumaron las bandas de delincuencia organizadas, seguramente manejadas por un partido político bastante identificado, ese momento se volvió extremadamente agresivo y la confrontación fue fuerte. En su momento, hasta la Contraloría del Estado. Viendo que la situación no tenía una solución, pues decidí echarme para atrás aquello. Decidí desistir de la decisión que había tomado y luego, pues, de forma muy consciente, fuimos equiparando los precios de la gasolina hasta que lastimosamente torcieron el brazo al presidente Guillermo Lasso y aceptó eliminar la decisión que nosotros habíamos tomado para nivelar los precios de los combustibles. Muchas gracias, presidente, por haber estado con nosotros esta mañana. Lenín Moreno, desde... Gracias a ustedes. Felicidades. Gracias, que tenga una linda Navidad, usted y su familia. Un abrazo. Igual a ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a usted. Qué bien, qué buena entrevista. Me gustó entrevistar al presidente Moreno. Sigue tranquilo, apacible, sí, como siempre. No confrontador, dice las cosas como piensa. Sabemos que las entrevistas no es su ítem favorito, no es un hombre de mucho figurar tampoco. Sí, no le gusta figuretear, no le gusta estar dando entrevistas. Es un hombre pragmático, tranquilo, toma las cosas en modo zen, no las toma en modo
furioso, como mucha gente, como yo, por ejemplo, pero Tú no eres nada zen. mantiene siempre la calma, mantiene siempre la cordura, la tranquilidad y toma las decisiones. Y toma las decisiones más justas y las decisiones que él cree correctas, no necesariamente acertadas, puede ser equivocado. Precisamente, por ejemplo, cuando hubo lo del 2019, lo de noviembre de 2019, octubre de 2019, ya los indígenas estaban retirándose de la ciudad de Quito y era cuestión de 24 horas para que el gobierno pueda retomar la calma en la ciudad. Sin embargo, él prefirió decir, no, paren todo ahorita y prefiero dialogar. Y se sometió en una mesa ahí a escuchar durante 4, 6, 8 horas cualquier cantidad de barbaridades que le decían, y tuvo el interés de soportarlo democráticamente y después dar marcha atrás en su decisión. Yo tengo una profunda pero asimismo admiración. fue muy firme cuando tomó la decisión de su vicepresidente. Primero lo dejó sin función y después permitió que lo enjuicien. Y después lo tomó preso. Entonces, no son decisiones fáciles de tomar, son decisiones muy complicadas, ¿no? Y bueno, mantiene la calma, mantiene la cordura, mantiene la tranquilidad. Sabemos que él es una persona que tiene problemas físicos de movilidad, sin embargo, lo supera. Así que, mira lo que dice, el razonamiento que hace del gobierno de Noboa, ¿no? Dice, tomar decisiones complicadas en un año debe ser muy difícil, sobre todo por un país, por cómo recibió el país. Y él lo sabe, y él lo sabe. Yo tengo una profunda admiración por Lenín Moreno, y te lo digo y te lo reconozco porque para mí vale mucho lo buen ser humano que eres. Para mí Lenín Moreno es un reflejo de lo que un momento o una situación difícil puede hacer con una persona de buen corazón. Es decir, sacar lo mejor de él. Porque Lenín Moreno, después de su accidente, de lo que le sucedió, pudo haber sido un hombre amargado, infeliz, destruir su familia, claro, porque estaba no es condenado de por vida a una silla de ruedas. En cambio, Rafael Correa, que tuvo una quizás infancia difícil, un entorno familiar duro, pues esto llenó su alma y su corazón de resentimientos, de inseguridades, lo que se traduce en una vanidad desmedida y en otras cosas. Pero ¿no? como Entonces, dice Moreno, Correa empezó muy bien. Yo podría decir que pero Correa, ahí están sus carencias yo podría decir emocionales. que Correa fue un muy buen presidente en su primer gobierno. Él cambia en septiembre 11. Perdón, en septiembre 30. El 30 ese. Para mí la gente no cambia. Ahí estuvo. No, para mí Bueno, la gente no cambia. Para mí saca lo que verdaderamente hay, saca su esencia. El 30 de septiembre le hizo clic, Escúchame. sacó su yo verdadero. El 30 de septiembre para mí lo que es Rafael Correa es la imagen que vimos de ese hombre que fue a gritarle a la gente de que se produjo una desgracia motivo de su falta de manejo de emociones. De acuerdo. De que en vez de haberse quedado como le correspondía, que estaba recién operado en Carondelet o en donde sea, pero debió haberse quedado y haber enviado solamente a su ministro de gobierno, él fue a enfrentar, a gritar y desembocó en lo que desembocó, en la muerte de gente inocente. Eso es lo que produce una persona que no sabe manejar sus emociones. A diferencia de lo que es un hombre sereno, un hombre tranquilo, un hombre medido, un hombre que no destruye con sus palabras. Yo jamás lo he visto destruir la honra de nadie a Lenín Moreno. Y yo algunas veces, por mi trabajo como asambleísta, me reuní con él varias veces en su despacho con un grupo de colegas asambleístas, hablando de temas, por ejemplo, de prevención de drogas, donde él tenía una sensibilidad especial en cómo íbamos a abordar este tema. Realmente yo le tengo
un sentimiento muy, muy especial de admiración Oiga, se nos personal. está acabando el tiempo. Nos están diciendo ya que pasemos. Que paremos de hablar. Sí, que paremos de hablar, que parecemos loros. Que le demos paso a, no sé si al corte o a Ferrín. A Carlos Ferrín. A Carlos Ferrín. Sí, al Al corte. corte. Vámonos al corte. Vámonos al corte y regresamos con el comentario de Carlos Ferrín. Son las 9 de la mañana con 46 minutos y a esta hora vamos a revisar unas pequeñas intervenciones del presidente de la República. Hoy estuvo Daniel Noboa en Radio Democracia, conversando de muchos temas, de algunos de... Hemos sacado unos extractos de esa entrevista que se les vamos a poner a continuación para que ustedes escuchen al presidente el día de hoy. Nosotros estamos del lado de la justicia. Y haya sido un civil, un cura, un policía, un militar involucrado, al final del día la gente necesita respuestas. No vamos a encubrir a nadie. Nosotros vamos a defender nuestros principios. Y el principio de la justicia social, es uno de los esenciales. Hasta ahora, lo que hemos visto, podemos caer en las provocaciones en este momento de la oposición que quiere llevarlo como si fuese un crimen de Estado. Esto está en investigación y nosotros mismos somos los que estamos participando activamente y colaborando para que exista justicia. Con participación de Fiscalía es que se están recabando las pruebas, se está analizando en qué periodo hubo un operativo militar, en qué periodo desaparecieron. Pero le he solicitado yo personalmente también a la Fiscal General del Estado que se involucre y todas las personas que estuvieron directa o indirectamente involucrados en esos días y en esas horas de operativos tienen que dar declaraciones ante Fiscalía. Nosotros estamos del lado de la justicia, nos solidarizamos con las familias de los chicos y hasta el final no descansaremos hasta tener las respuestas que se necesitan. Sí, me parece vergonzoso lo que ha hecho el candidato Patiño, especialmente viniendo de alguien que ha tenido escándalos como los pativideos, que ha tenido escándalos por la narcovalija. La gente tiene memoria, la gente se acuerda, y que ahora venga con esa actitud es vergonzoso, es vergonzoso. Nosotros debemos de trabajar por una asamblea diferente, una asamblea que pueda trabajar con el presidente de la República, que haya acuerdos en beneficio de las personas, no ese tipo de accionar. Está muy claro, la oposición en este caso, específicamente el correísmo, como ya se acaba el tema de los apagones,
Ahora quieren mantenerlo vivo como sea. Quieren causar indignación en las personas. Pero nosotros a base de gestión, hemos resuelto el problema, hemos recuperado, desde el día que nosotros entramos en poder, hemos recuperado 509.4 megawatts en térmicas reparadas. Álvaro Tinajero, Aníbal Santos, La Trinitaria, Enrique García, Esmeraldas 2, Esmeraldas 1, Santa Elena 2, Quevedo 2, son 509.4 megas. También 187.3 megawatts de centrales hidroeléctricas recuperadas. Eso de ahí es a base de gestión, es hacer el mantenimiento que no se hizo en los años pasados, que lo fueron pateando y pateando al siguiente gobierno hasta que nos tocó un año de sequía. No se lo sentía tanto la falta de mantenimiento y la negligencia de los gobiernos pasados porque no había esta sequía. Ahora que hubo una sequía en el año 2024, se evidencia la falta de gestión. Y no solo eso. Hace poco tiempo acaba de ser juzgado Danilo Carrera y Antonio Icaza, que era el gerente de CENEL y el cuñado del expresidente Lasso por corrupción en las eléctricas. Las pruebas más contundentes fueron en las eléctricas y por eso son juzgados. El presidente Daniel Noboa estuvo esta mañana en Radio Democracia y habló de algunos temas. El primero, el de los niños desaparecidos, los 4 niños menores de edad desaparecidos en Guayaquil. Ha dicho que no van a encubrir a nadie. Están del lado de la justicia y dicen que no descansarán hasta tener respuestas, las respuestas que la gente necesita. También habló de que es vergonzoso lo que hace el candidato a la Asamblea, Ricardo Patiño, de utilizar una desgracia como la desaparición de estos niños con fines políticos y que evidentemente el correísmo trata de posicionar esto como un crimen de Estado. Sin embargo, ellos están trabajando, que ha hablado personalmente con la fiscal general del Estado para que ella tome la batuta en la investigación de esta desaparición, porque hasta ahora los menores de edad están desaparecidos. También habló del tema de la electricidad, que mientras el correísmo ha tratado de posicionar esto como una negligencia por parte de su gobierno, ellos durante un año, a base de gestión, lo que han hecho es recuperar más de 500 megavatios en térmicas que estaban totalmente inhabilitadas por falta de mantenimiento y porque habían pateado esto, como él lo dice textualmente, para los gobiernos más adelante. Que claro, antes no se sintió porque no había o no habíamos vivido una sequía con la que vivimos este año. Entonces, que lo que hicieron o que les tocó hacer en 500 años, en 150 años me distraje. 150 años que no ha habido una sequía y una escasez de agua dulce como la que hemos tenido ahora. Que no se sintió antes, ahora se sintió, y que en base de gestión lo que han hecho es recuperar lo que estaba perdido. El parque térmico estaba perdido, pues no le habían dado mantenimiento en muchísimo tiempo. Es decir, no le ha tocado fácil, ¿no? Hoy no el parque térmico funciona en su totalidad y más, porque se han incorporado nuevas termoeléctricas. Pero está todo el parque termoeléctrico funcionando. Ya está todo reparado, todo con mantenimiento. Y si todo hubiera estado en perfecto estado, igual hubiéramos tenido apagones. Menos, quizás no de hasta 14 horas, quizás de 4 horas, si es que todo el parque termoeléctrico hubiera estado reparado. Pero el parque termoeléctrico no reemplaza al hidroeléctrico. Porque son el parque térmico en su totalidad genera 1.200 megavatios. Y eran 509 megavatios los que estaban apagados. Pero el consumo es de 3.500, claro, 3.600. Entonces, igual hubiéramos tenido problemas si estuvieran los 1.200 funcionando como sí están funcionando actualmente. Actualmente todo el parque termoeléctrico está funcionando a la perfección.
Se ha incorporado 2 barcazas de 200 megavatios. Se ha involucrado, perdón, ¿cómo decía? No, pero eso lo digo después. Es que tengo que decirle lo que me dicen por aquí. Dígame. Que tenemos unos bytes. Unos bytes del ministro de Energía. del ministro de Energía, de la Perdón, del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Okay. Y sobre el primer tema, exacto, el presidente ha sido muy claro. Muy claro. Muy claro. No van a descansar hasta no encontrar a los culpables, que lo quieren posicionar como un crimen de Estado. A ver, es crimen de Estado si es que unas personas mueren en manos del Estado. Es lo que ha ocurrido. Lo grave es que el Estado encubra eso. El Estado encubra. Pero no sabemos en este momento qué ha pasado con él. No sabemos lo que ha pasado. Yo tengo esperanzas. Pero el hecho de haberse llevado a los niños a un cuartel ya es un delito que tiene que ser sancionado. Escuchemos ahora lo que dice el ministro de Defensa. Giancarlo Lofredo estuvo en exclusiva en Radio City en el programa Así Amaneció. De los 16. Los otros 4 no han ido porque la Fiscalía aún no los llama. Esos son los tiempos que tiene Fiscalía. Pero quiero ser público en esto que voy a decir. Yo he dado la orden de que en el minuto que Fiscalía los requiera, los comandantes de la base se encarguen de que inmediatamente vayan a rendir sus declaraciones. Y es más, le puedo comentar que el día de hoy en la madrugada se realizó una segunda instrucción fiscal en la cual el fiscal ha requerido los vehículos en los que se transportaron a los chicos, ha requerido ciertas prendas de los miembros de la patrulla. Nosotros los teníamos a ellos agrupados en la escuela militar y los hemos transportado nosotros mismos hasta la base con el fiscal para que él haga sus indagaciones, recabe lo que tenga que recabar. Entiendo que ha pedido también, creo que cámaras de video, etcétera. Estamos dando todas las facilidades a la Fiscalía. De todo corazón que los niños regresen a casa, regresen con sus familias. Es como debe ser, es como debe ser. Esperanza. Voy a ser muy duro, María Mercedes. No. Yo no estoy tan optimista como usted. Lamentablemente yo no estoy tan optimista. Y eso me parte el alma. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque y esos niños aparezcan. Pero esto tiene que tener una explicación. Tiene que tener responsables. Tiene que la familia de estos 4 niños tiene que saber la verdad. El país tiene que saber la verdad. Y cualquiera que ésta sea, tiene que decirse quiénes son los responsables y tiene que sancionarse a esos responsables. Pero para eso tiene que haber una investigación. Es decir, no se pueden decir las cosas tan a la ligera y hablar de crimen de Estado cuando todavía ni siquiera sabemos dónde están los niños. Pero hay una verdad que es irrefutable. Los niños son menores de edad. Los niños fueron embarcados en una patrulla. Eso ya está confirmado. Primera irregularidad. Segunda irregularidad. Fueron llevados a un cuartel, a una instalación militar. Segunda irregularidad. Tercera irregularidad. Haber mentido al decir que no sabían nada que había ocurrido. Entonces, ya por ahí hay 3 irregularidades que son hechos. Ya no son conjeturas. Son hechos. Las conjeturas es qué pasó con los niños, no lo sabemos. ¿Dónde los dejaron? No lo sabemos. Los llevaron a la base militar, los sacaron de la base militar, entraron o no entraron a la base militar, no lo sabemos. Me alegra escuchar al ministro de Defensa en Así Amaneció de Radio City que dice que los miembros encargados del operativo han estado aislados, los tienen aislados.
para que sean interrogados e investigados por Fiscalía. Eso me parece muy bien. Muy bien. Porque ellos tienen que responder qué pasó. Ellos tienen que responder qué pasó. Los sacaron, los dejaron, entraron, no entraron. El país exige respuestas. Así es. Bueno, tenemos ya para terminar el comentario de Carlos Ferrín de todas las semanas. Hoy él nos hablará de cómo la política se apropió de un tema que ha conmocionado a todo un país. Tengo una muy mala noticia para todos los políticos. La gente ya no quiere saber nada de ustedes. Está muy enojada. Creo que el fin de semana vimos cómo la política trastocó el enojo de la gente, de muchas formas, porque hay un problema que ha conmocionado al país y sin embargo la política lo arruinó. Se quiso aprovechar de aquello. Es algo que debió unir a todo el país, debió unir a todo el Ecuador, a todas las formas de arte, a todas las formas de expresión, a todas las formas de protesta civil. Pero la política la arruinó, se metió. Y cuando la política se mete, es muy claro que lo único que quiere la política son votos. Incluso pudiste haber tú caer en esa dinámica de la política, porque ves una situación a nivel nacional y estás pensando, esto le va a quitar votos a tal persona. Caíste en el juego político. O estás diciendo, hagamos esto para que el otro pierda y el otro gane, y métele ahí también a nuestra candidata. Caíste. Estás militando con el dolor de otras personas. Y eso hace que la gente rehuya la política, les tenga miedo, crea un caos, hace que se quieran quedar en un lugar más seguro. Este video no va a ser tan largo, pero no iba a dejar de pronunciarme al respecto. La política decepcionó. De acuerdo con Carlos. Sí, y con, una vez más lo hizo. Usando sus palabras. Una vez más lo hizo. Usando tus palabras, da asco. Sí, así me siento, como con el estómago revuelto. Y usando mis palabras, son unos miserables. Un poquito más fuerte. Nos vemos mañana con más entrevistas y más noticias aquí en Cuesta Arriba por Altavoz. Que tengan un buen inicio de semana.